Amén. Sentándose puede abrir la Biblia en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Hermanos, vamos en esta mañana a meditar en la palabra de Dios bajo el tema eh, guardando mi corazón para el Señor. Aleluya. Recordemos de que estamos en este mes aprendiendo sobre estableciendo metas, y en esta mañana vamos a aprender unos pasos de cómo nosotros podemos guardar la palabra de Dios para guardar nuestro corazón en el Señor. Aleluya. Y como todo en la vida, tiene un inicio, todo en la vida tiene un propósito. Si nosotros queremos ser buenos hijos de Dios, entonces nosotros vamos a proponernos. Y proponerse es establecer metas que contribuyan al bienestar espiritual de tu relación con Dios. Y si nosotros sentamos esas bases, entonces vamos a poder lograrlo, ¿verdad? No nos olvidamos de que nosotros podemos establecer metas, pero si las establecemos fuera de la voluntad o el propósito de Dios, hay una gran posibilidad que no las logremos, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos todo en las manos del Señor y lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, estemos seguros de que todo lo que hagamos conforme a su voluntad lo recibiremos. Y antes de leer en el primer capítulo de Primera de Juan, quiero que veamos un par de versículos en el capítulo 5 de la misma carta. El capítulo 5 de la misma carta de Primera de Juan dice de esta manera en el versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando establecemos nosotros metas, tenemos que establecerlas con el conocimiento de que lo que queremos, lo que deseamos alcanzar, sea conforme a la voluntad de Dios. Porque si es conforme a la voluntad de Dios, entonces sabemos de que Él nos oye. Y eso de que Él nos oye significa que Él toma acción de nuestra petición. Versículo 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Aleluya. Entonces, ahí está la clave, la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios no es una cosa fácil y sencilla. Hay una sola forma de hacerla, y para hacerlo requiere un poco de esfuerzo de parte de nosotros, y es de que debemos de acudir a la única fuente que nos va a enseñar dónde, que nos va a enseñar cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. La única fuente de información que nosotros tenemos es la palabra de Dios, es la Biblia. Y entonces leemos la Biblia y la escudriñamos, la profundizamos. También ahí vamos a aprender de que la lectura o el estudio de la palabra de Dios va acompañada
de otro factor muy importante que va a contribuir a mi vida espiritual y es la oración. Entonces vamos a aprender a orar a través de la Biblia y a través del estudio. La oración, entonces nosotros vamos a recibir iluminación por la palabra de Dios y vamos a recibir la revelación del Espíritu Santo, que va a abrir entonces nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Gloria al Señor, porque si no, hermanos, nos llenaríamos de información únicamente, ¿verdad? Conocer la Biblia es simple, léala, la puede leer en un año, puede invertir 80 horas en el año y en 80 horas usted lee la Biblia, pero debe de ser disciplinado. Cuando comienza, entonces usted la puede leer. Estoy hablando de leerla, no de profundizarla, no de escudriñarla, no de estudiarla, solamente para informarse uno del contenido que contiene la Biblia y de esa manera usted puede llenarse de información, pero luego viene el tiempo donde usted tiene que aprender a estudiar, aprender a escudriñar, aprender a profundizar, a buscar. Y ahí es necesario que el Espíritu Santo de Dios, sea el autor principal que lo guíe a usted a los puntos importantes que usted debe de alcanzar en su vida. Y Jesucristo prometió y le dijo a sus discípulos que cuando viniera el Espíritu de verdad, les dijo, cuando Él venga os guiará a toda verdad y Él os recordará todas las cosas que yo os he hablado. Gloria al Señor. Entonces, la palabra de Dios nos enseña el estilo de vida que nosotros debemos de desarrollar en nuestro diario vivir. La palabra de Dios no solamente nos enseña la vida espiritual, también nos enseña la vida cotidiana, nos enseña cómo nosotros comportarnos en medio de la iglesia, en medio de los incrédulos, en medio del mundo. Y recuerde que nosotros nos movemos y vivimos en este mundo entre gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo debemos nosotros de ser. Pero si no la leemos, si no la entendemos, no la profundizamos, entonces vamos a continuar viviendo nuestra vida como una simple persona que solamente recibió al Señor, pero no sabe cómo vivir la nueva vida en Cristo. Aleluya. Así es de que en esta mañana, si Dios nos da el tiempo y si nos alcanza el tiempo, más bien dicho, vamos a poder descubrir 4 pasos prácticos para guardar la palabra de Dios. No solamente conocerla como historia, sino profundizarla y poder entonces sacarle el provecho por el cual la palabra de Dios se nos fue dada. Amén. Entonces, en Primera de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 5 al 10, vamos a leer estos versículos y en esta porción de la palabra de Dios se nos declara una gran verdad. Y dice la Biblia, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aleluya. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Decimos que Dios es mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aleluya. Entonces, aquí el apóstol Juan le escribe a la iglesia, por supuesto, no le escribe al mundo, porque el mundo está bajo condenación, el mundo está bajo el maligno, el mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas, el que gobierna en esta tierra, gloria al Señor, pero entonces la iglesia ha sido redimida, ha sido trasladada de las tinieblas a su luz admirable. Y dice entonces la palabra de Dios que los que estamos en luz estamos en comunión con Él. Y no habla de Él como un hermano, sino de Él como Señor, como nuestro Dios. Aleluya. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces ahí está la palabra de Dios lanzándonos una lección importante que para decir que yo estoy en comunión con Dios, para decir que yo ando con Dios, para decir que yo me relaciono con Dios, para decir que Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Entonces yo debo de hacer las obras de la luz, yo debo de vivir la vida cristiana conforme la palabra del Señor me ha enseñado. Yo debo de obedecerla, debo de ponerla por práctica todos los días y no ser, como dice Santiago, un oidor olvidadizo. Gloria al Señor, sino que más bien un practicante de la justicia, un practicante de la piedad, un practicante de la vida que agrada a Dios. Y es ahí donde nosotros encontramos a muchas personas que profesan ser cristianas, pero como dice la Biblia misma, sus obras los delatan, sus obras muestran otra cosa, su estilo de vida. Entonces vemos nosotros de que es una vida que no es conforme a la luz, conforme a la verdad, conforme a la justicia de Dios, sino que es una vida conforme a las tinieblas, es decir, conforme al mundo, personas que aún todavía no han conocido la verdad porque aún todavía viven en las tinieblas. Y entonces el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, la comunión es el poder relacionarnos nosotros como iglesia, ¿verdad? El poder vivir juntos, el poder adorar a Dios juntos, el poder eh, profesar la misma fe, tener los mismos fundamentos doctrinales. Nosotros no somos un pueblo donde unos creen una cosa y otros creen otra. Nosotros no somos un pueblo donde unos ven a Dios de una manera y otros lo ven de otra manera, no, porque nosotros todos somos guiados por el Espíritu Santo de Dios y nos ha llevado a una misma cosa, por lo que
nosotros vivimos en las mismas doctrinas que el Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles que enseñaran a la iglesia. Y es ahí donde nosotros estamos fundamentados. Entonces dice la palabra de Dios, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, algo importante, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y fíjese usted que el escritor a esta carta es el apóstol Juan, un hombre que vio a Dios en una imagen gloriosa. Este Juan es el que vio todo lo que usted lee en Apocalipsis. Este Juan es aquel que vio el cielo abierto y oyó una voz desde el cielo que le dijo, ven aquí, sube. Y entonces él dice que en el instante él estaba en el Espíritu y Dios empezó a hablar con él y le empezó a enseñar las cosas que son y las que han de venir, ¿sí? Entonces, él está metido en esto, en esta carta, y él nos dice, si ustedes dicen que no cometen pecado, él no dice así, ¿verdad? Sino él dice, si decimos que no tenemos pecado, porque aún estamos en este mundo y estamos en este cuerpo corrupto, en este cuerpo que trata cada día de dominarnos para que nosotros no hagamos las cosas que convienen, sino que más bien nosotros nos complazcamos con las cosas de esta vida. Veamos más lo material que lo espiritual. Estamos entonces en este cuerpo, pero dentro de este cuerpo, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, dice, aunque este cuerpo, este templo, este edificio exterior se va deteriorando, se va gastando, se va envejeciendo, dice la palabra, no obstante, el interior se va fortaleciendo cada día. Entonces, dentro de nosotros hay una nueva creación. Hay una nueva creación, hay un nuevo hombre. Aleluya. Está ahí. Gloria a Dios. Entonces, el hombre espiritual fue formado y está siendo formado a medida que va alcanzando un crecimiento y una madurez espiritual. Pero entonces está la lucha. Y dice Gálatas capítulo 5 y el versículo, vamos a leer Gálatas capítulo 5 y el versículo 16 y 17. Dice entonces el apóstol, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí viene la parte importante que nosotros debemos de identificar, que en nosotros, hermanos, en nosotros siempre va a haber una lucha. Va a haber una lucha. Y dice la palabra de Dios en el 17, porque el deseo de la carne es ¿contra qué? El espíritu. Está hablando y dice, y el del espíritu, porque el espíritu también desea, es contra la carne. Aleluya. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, el hombre espiritual desea las cosas de arriba, pero el carnal desea las cosas de abajo. Entonces los ojos y los oídos ven más hacia abajo porque tiende a inclinarse más a lo que ve, a lo que oye, ¿verdad? Pero lo espiritual busca las alturas, busca las cosas de Dios. Y entonces hay una lucha, y esa lucha la tiene hasta el más espiritual, por si no lo sabía. Esa es una lucha, porque mientras vivamos nosotros en este cuerpo, vamos a sentir
esa atracción al mundo, esa atracción a lo material, ese deseo de complacer esta vida únicamente, pero dice la palabra del Señor y nos da un consejo: anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Versículo 16, no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr nosotros? Aquí viene el consejo de la palabra del Señor, y el versículo 10 de Efesios capítulo 6 dice cómo poder fortalecerse uno. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder vencer las debilidades de la carne. Tenemos entonces que tener un espíritu fortalecido en el Señor, ser fortalecidos con poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero entonces veamos una de las formas que podemos poner en práctica nosotros para poder vivir la vida cristiana con éxito y poder dominar entonces los deseos de la carne, los desánimos que puedan llegar en un determinado momento a nuestras vidas. Y en primera medida, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, es decir, leer la Biblia, estudiar la Biblia, establecernos una meta, hermanos, por lo menos una meta diaria de apartar un tiempo para leer parte de la Biblia. Todo en la vida, todo en la vida se puede convertir en un hábito, o más bien es un hábito. Uno aprende a comer 3 veces al día, ¿verdad que sí? Y usted no tiene una alarma, no tiene un reloj ahí que le esté, no tiene algo que le mande ahí un texto: acuérdate que va a llegar la hora del desayuno, la hora del almuerzo. No, su mismo cuerpo, su misma mente, su mismo cerebro ya le indica que es hora de desayuno. Pero si usted ve que esas 3 comidas es demasiado, entonces dice: voy a eliminar una, voy a comer 2 veces al día. Entonces desayuno a las 9 y almuerzo por ahí la última comida 3:30, 4 de la tarde. Al cabo de una semana, a usted ya no le hace falta el almuerzo. Su cuerpo se habituó a comer 2 veces al día. Y por ahí la gente puede estar comiendo y usted no le apetece nada. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en un hábito. Hay personas que comen una vez al día, ¿sí? Entonces, el punto principal aquí es de que yo establezca un tiempo diario. Si establecemos un tiempo diario de lectura y estudio de la palabra de Dios, entonces, cuando haya pasado una semana, 2 semanas, a usted le van a salir cosas que hacer en ese horario que usted estableció, pero su corazón le va a decir: no, esto es más importante. Y usted no va a comprometer ese tiempo que usted estableció para la lectura y el estudio de la palabra de Dios. No lo va a comprometer para nada, porque eso es importante y se convirtió en un buen hábito. Gloria al Señor. ¿Por qué la palabra de Dios? Vea lo que Dios le dijo a Josué en Josué 1:8. Dios le dijo estas palabras a Josué y le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque entonces, ¿qué dice, hermanos? Léalo conmigo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿guardando qué? Guardando su palabra en mí. Si yo guardo su palabra en mí, la palabra de Dios será un gran beneficio en mi vida. Gloria al Señor. Entonces vemos que la palabra de Dios no solamente establece un conocimiento
por encima, sino establece el conocimiento de la obediencia a la palabra de Dios. Aleluya. Y eso te garantiza el éxito espiritual. Dice la Biblia, y dice entonces, porque entonces harás prosperar tu camino. El camino del hombre es su vida. Es tu vida va a ser prosperada. Y todo lo que hagas, te saldrá bien. Ahora bien, todo lo que hagas es todo lo que hagas conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. No todo lo que se te venga al corazón a hacer, ¿verdad? Porque podríamos por un momento confundir nosotros ese todo lo que hagas no es un todo absoluto, todo lo que tú quieras aquí en la vida, no, no puedes confundir. Es conforme a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios está revelada por su palabra. Gloria al Señor. Entonces, en segunda de Timoteo también vemos el gran beneficio, hermanos, y por eso insistimos en la lectura y el estudio de la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice entonces la Biblia que toda la palabra de Dios, toda la palabra es inspirada por Dios. Aleluya. Fíjese que a Josué se le está diciendo, se le está hablando de la ley, libro de la ley. Y el libro de la ley para ellos es como la Biblia para nosotros hoy, porque nosotros tenemos el libro de la ley que se le está dando a Josué, lo tenemos en el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros tenemos en el Nuevo Testamento más palabra de Dios. Aleluya. Entonces dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso la escritura, la palabra de Dios es poderosa y es útil para enseñar, para redarguir. Mire los beneficios que tiene el leer, el escudriñar, el guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Primero, nos enseña. Segundo, nos redarguye. Tercero, nos corrige si cometemos errores. Cuarto, nos instruye y no de cualquier manera. Lo hace en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Yo creo que esto es suficiente como para nosotros darle la razón a Dios de la importancia de la lectura de la palabra de Dios todos los días. Leer la palabra de Dios y pensarla, analizarla, hermanos, y extraer lo mejor y guardarlo en nuestro corazón. Aquí en 2 de Timoteo 3, 16, 17, la palabra de Dios nos muestra que la Biblia es la herramienta completa que Dios nos dio para ser moldeados, formados, para ser capacitados para vivir, no para el mundo, sino para vivir para Dios. Por eso dice, a fin de que todo hombre o que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Así es de que leer la escritura, esto es importantísimo. La otra parte sería meditar en la palabra o guardarla en el corazón. Guardarla en el corazón significa que esa palabra va a estar ahí presente. La leí y se me olvidó en este momento, pero en el momento que se presenta la dificultad, la tentación, la palabra de Dios sale a la mente. Y en ese momento, ¿qué hacemos? Invocamos esa palabra. Aplicamos la lección que nos dejó el Señor Jesús frente a la tentación. Él acudió a la palabra de Dios, aleluya. Y dice entonces que cuando meditamos en la palabra hay una buena aventuranza. Salmo 1, 1 y 2. En la meditación, aleluya, la meditación es el proceso de llevar la palabra de tu mente
al corazón, a toda tu vida, haciendo la parte de tu conciencia y tus motivaciones. Mira lo que dice. Eso aplica únicamente al que lee la palabra, al que la atesora, al que medita en ella. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de qué escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Gloria al Señor. Cuando lees la palabra de Dios, cuando la empiezas a profundizar y empiezas a descubrir cosas que no habías visto ni oído, entonces uno se alegra, uno se deleita, uno se goza. Gloria al Señor. Además, la palabra de Dios inspira esperanza, confianza, te da fe. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, dice que si medita en ella, si es su delicia y en su ley medita de día y de noche. Vea el versículo siguiente. El versículo siguiente lo compara con un árbol que no sufre la sequedad. Será como árbol plantado a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, una vez más, prosperará. Queremos nosotros prosperar en esta vida. Yo creo que ya aprendimos, hermano Eric, la clave, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Jóvenes, quieren alcanzar el éxito en la vida. Aquí está el consejo de la palabra de Dios. Porque el joven, ¿por qué el joven? Porque el joven es muy soñador, ¿verdad? El joven se traza metas y tiene unas expectativas bien altas. Y yo voy a hacer, y cuando yo sea. Sí, ya el joven se ve por ahí arriba. Pero la clave está en la palabra de Dios. Meditar en ella. Léanla, acostúmbrense a leer la palabra de Dios. Pongan al lado un tiempo de entre todo el tiempo, en todo lo que ustedes tienen que hacer. Separen una parte para la lectura de la palabra de Dios, ya que la meditación constante es lo que distingue a alguien, gloria al Señor, que no sigue el camino de los pecadores. El que medita en su palabra de día y de noche. Y el apóstol Pablo le da este consejo a la iglesia en Colosenses, capítulo 3 y el versículo 16, y le dice de esta manera, gloria al Señor, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more. ¿Pueden leerlo? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Gloria al Señor. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Mire, para que yo pueda animar a otro, para que yo pueda ayudar a otro, para que yo pueda guiar a otro en toda sabiduría. ¿Cuál es la clave? Debe de haber abundancia de qué en mi vida. Abundancia de palabra, ¿verdad? Donde muchos a veces nos encontramos frente a un necesitado y no sabemos qué decirle y qué le digo. Bueno, lea más seguido la Biblia. Separe ese tiempo. Sepárelo, sí, por favor. Escudriñe. Gloria al Señor. No haga como hacen muchos, simplemente la leen y ya leí. Y esperan tener sueños sobre esa lectura. Y no la profundizó. ¿Verdad? Que Dios me hable en sueños mejor. Y mucha gente prefiere que Dios les hable en sueños. Pero Dios le habla a uno a cada instante a través de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, el apóstol pide que nosotros entonces tengamos la palabra de Dios en abundancia. Eso es leer mucho, eso es profundizar mucho. Y voy a recalcar el hábito,
porque entre más lo hacemos, más nos acostumbramos y entre más se acostumbra, más le hace falta a uno, ¿sí? Porque se desata como un apetito de conocer más, de aprender más, y uno quiere profundizar más. Pero si no lo empiezas a hacer, entonces vas a seguir como estás. Aleluya. Así es de que usar la palabra more habite, gloria al Señor, implica que no es un conocimiento pasajero, sino algo que vive dentro de ti y guía tus acciones el día a día. Dependes de la palabra del Señor. Ya hemos enseñado esto. Una de las claves es la memorización. Hay textos claves que tú te puedes memorizar. Escoge esos versículos que tú sientes que hablan a tu vida, esos versículos de promesa, donde Dios promete estar contigo, ayudarte en la situación que te encuentres. Y en ese momento tú recitas la palabra de Dios como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo frente a la tentación cuando él fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí tenemos un ejemplo claro. Léase Mateo capítulo 4 y usted va a encontrar cómo él aplicó la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es si Jesús no hubiese conocido la palabra, si hubiera puesto a discutir con el diablo, ¿sí o no? ¿Qué no le hubiera dicho el Señor? ¿Cómo que yo no soy el Hijo de Dios? Claro que yo soy el Hijo de Dios. Y se hubiera puesto a pelear ahí. Y no solo te voy a convertir estas piedras en pan, te voy a convertir todo en pan, ¿sí? Pero el Señor fue sabio para contestar frente a la tentación. Gloria al Señor. Muy bien. En el punto 3, vivir en constante oración y dependencia. Esta parte es muy importante. Leer la Biblia, profundizar y luego la oración. Recordemos de que si oramos, vamos a tener un acercamiento más. La oración es el vehículo que nos permite comunicarnos con Dios de una manera verbal o mental, pero estamos nosotros hablando con el Señor. Y esto es muy importante. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesucristo le dice a sus discípulos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gloria al Señor. Entonces aquí está la parte más importante y es de que nosotros estamos conectados, injertados a Cristo, porque Él es la vid verdadera. Y si queremos nosotros ser prosperados espiritualmente, si queremos que todo nos salga bien y que demos el fruto que Dios espera ver en nosotros, entonces tenemos que permanecer en él, porque separados de él, dice su palabra, nada podemos hacer. Es el recordatorio definitivo de que no podemos evitar el pecado por nuestra cuenta. Necesitamos la fuerza vital que viene de estar conectados a Dios, porque de otra manera, hermanos, vamos a seguir viviendo en pecado. Y cuando hablo de vivir en pecado es cuando uno vive practicando el pecado. Gloria al Señor. Así es de que Filipenses nos habla de esta manera el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículos 6 y 7, y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Así es de que la oración no solo pide cosas, sino que actúa como un guardián para nuestro corazón y mente contra las distracciones y pecados que se presenten en nuestro diario vivir, porque nadie está exento. Todos, todos estamos todavía aquí en esta tierra y todos tenemos un enemigo personal. Todos tenemos alguien que nos anda siguiendo y anda tratando de poner trampas en nuestro camino para que tropecemos, para que nos extraviemos. De una u otra manera, el enemigo de nuestras almas se ha esmerado en trabajar arduamente para no permitir que nosotros lleguemos a nuestra meta final. Pero nosotros establecimos una meta importante. Y esta meta es de que hemos puesto nuestros ojos en Jesús. Hemos puesto nuestra mirada en el autor de la vida, el hombre perfecto. En aquel no hay engaño, no hay mentira. Gloria al Señor. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestra inspiración. Gloria al nombre del Señor. Así es, hermanos, de que la oración no es una práctica cuando yo necesito algo. No es una práctica cuando yo me enfermé, voy a orar al Señor que me sane. No es una práctica de cuando estoy necesitado por un trabajo, yo le voy a orar al Señor que me conceda un trabajo. No es porque no es solamente para peticiones, sino que la oración es una práctica diaria en el cristiano. Todos los días debemos de hablar con papá. Todos los días tenemos que preguntarle, Padre, ¿cómo lo hice este día? ¿En qué te fallé este día? ¿Cómo puedo mejorar yo mi vida en ti? ¿Cómo puedo glorificar más tu nombre en medio de los pecadores, en medio de este mundo? Hay muchas formas de hablar con el Señor, pero debemos de hacerlo como constantemente, constantemente. Y me agrada mucho lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, porque les dice, quédense tranquilos, porque mire hermano y hermana, si usted ora al Señor constantemente, usted va a vivir tranquilo. Porque uno sabe de que hay uno que lo está confortando. Porque mire lo que dice, no estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay que ser agradecidos. Y si hacemos eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, eso que no podemos explicar, o eso inexplicable que usted ve en un hombre, una mujer que ora, que tiene una relación íntima con Dios, que en medio de los problemas y las situaciones difíciles usted los ve tranquilos. No hay, pero simplemente con esa tranquilidad dicen, Dios proveerá. Hay un problema grave, pero así tranquilo dice, no, el Señor es mi ayudador. Y ya, dice, pero ¿cómo así tranquilo, tranquila? Sí, porque Dios le puso paz en su corazón. Está guardando su corazón a que no le vengan ansiedades, a que no se deprima por lo que está pasando. Él puede hacer eso, pero la clave está que yo debo de ser un orador constante. Yo debo de vivir una vida, gloria al Señor, de oración. Dice la palabra que no dejemos de orar. Orad sin cesar. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces el salmista dice de esta manera en el Salmo 119:10, con todo mi corazón te he buscado. Mire lo que dice la palabra de Dios, el salmista en el 119, versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, gloria al Señor. Entonces aquí el salmista está buscando a Dios con todo su corazón, con toda su mente. Gloria al Señor. Cuando oramos, tenemos la oportunidad de pedir perdón y de pedir fortalecimiento.
Fíjense que ahí nos acercamos entonces a Dios para que nos perdone. Nos acercamos a Él para que nos fortalezca. ¿Y cómo normalmente lo hacemos? Lo hacemos a través de la oración. Aleluya. Buscamos al Señor en los momentos difíciles. Rendimos nuestra voluntad a Él. Y esto es importantísimo, de que cuando nosotros rindamos nuestra voluntad a Dios, no es exigirle a Dios que se haga conforme a nosotros, sino más bien decirle, Señor, alinea mis pensamientos, alinea mi voluntad a tu voluntad para que camine yo conforme a tus mandamientos. Gloria al Señor. Y por último, hermanos, evitar las ocasiones de pecado. Evitar las ocasiones de pecado, y eso tiene que ver con disciplina, ¿verdad? Con disciplina. El médico dijo, no más grasas malas, no más esto y lo otro. Entonces nosotros tenemos que evitar comerlas, pero al verlas nos dan unas grandes ganas de comerlas. Todo lo que el médico prohibió por la buena salud, tenemos que dejar de comerlo. Y eso significa disciplina. Gloria al Señor. Entonces, mientras que la palabra te da la fuerza interna, la disciplina te ayuda a evitar las batallas innecesarias. Hay que establecer límites. Gloria al Señor. Hay que ser honesto. Gloria al nombre de Jesús. Todos tenemos debilidades. Nadie la ha alcanzado todavía. Cada uno tiene algo donde uno es más vulnerable. Y sabes una cosa, el enemigo lo conoce. El enemigo, y Dios lo reprenda, porque él sabe nuestras partes débiles, y por ahí es donde él no se va por nuestras partes fuertes, porque es una pérdida de tiempo para él. Pero él conoce, entonces nosotros debemos de ser humildes en aceptar pues nuestras debilidades. Gloria al Señor. Pero entonces hay que establecer límites. Gloria al Señor. Dice Primera de Corintios 6:12, versículo hermoso que me gustó mucho, lo tocamos la semana pasada, pero el apóstol nos deja una gran lección a través de este versículo. Y dice la palabra de Dios, todas las cosas me son lícitas, todo me es lícito, mas no todo conviene. Gloria al Señor. Está él sentando disciplinas, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos establecer límites, y establecer límites es disciplina. Esto haré, esto no haré. Nadie me ha dicho que eso es malo, pero para mí lo es, porque es una pérdida de tiempo. A mí no me conviene, no me edifica, no me trae nada bueno. Gloria al Señor. Entonces, nosotros debemos de aprender a ser también disciplinados, a decir no a lo que es no y a decir sí a lo que es sí. Gloria al Señor. Entonces, esa parte es importante. Debemos de rendir cuentas. Gloria al Señor. Cuando nosotros nos encontramos en las diversas dificultades de nuestra vida, pruebas, busquemos entre los hermanos los que son maduros en la fe. Preguntémosles si nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual. El pastor lo puede hacer, él está para eso. Pero dentro de la iglesia hay otros hermanos también que son creciditos en la fe espiritualmente, y están bien y están capacitados para poderte dar un consejo, para guiarte. Puedes elegir un hermano de confianza, pero un hermano que tú creas y que conozca su buen testimonio,
y que va a ser de gran bendición para tu vida. Cuéntale por lo que estás pasando. Dile que te llame de vez en cuando a preguntarte. Dile de esta manera, hermano, llámeme a cada semana, a cada 2 días. Pregúnteme cómo voy con mi lucha, cómo voy con esto. Eso es muy importante. Buscar la ayuda. Buscar la ayuda, porque si uno no lo hace, hermanos, el corazón se puede poner duro. Y eso es muy importante. Gloria al Señor. Ocupar la mente y reemplazarlos por nuevos hábitos. Gloria al Señor. Hábitos que no sean pecaminosos, hábitos que no te tienten a hacer lo malo, actividades que no te aparten del camino del Señor. Gloria a Dios. Elige tus compañeros, busca gente que pueda contribuir a tu vida, no el que te extravíe. Gloria al Señor. Esos son hábitos buenos que uno puede establecer. Mira, hay algo que sí es verdad. Tú puedes decidir con tu vida lo que tú quieras hacer. Tú lo puedes hacer, pero entonces decide correcto, elige correcto, elige las personas que van a contribuir a tu vida espiritual, que te van a ayudar. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Así es de que el proverbista da este consejo en el 4:23 y le dice a las personas: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo nos instruye a ser vigilantes y selectivos con lo que dejamos entrar en nuestro ser interior. No debemos de dejar entrar cualquier basura, cualquier cosa a nuestras vidas que en lugar de contribuir va a destruir. En lugar de acercarnos a Dios, nos va a alejar de Dios. Por eso hay que guardar ¿qué? El corazón. Y qué mejor que llenar el corazón de la palabra de Dios, que es luz, es vida. Gloria al nombre del Señor. Y en 2 de Timoteo 2:22 le dice entonces el apóstol a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y mira, aquí están tus buenos amigos, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El consejo del apóstol es de que no deje de practicar la vida cristiana, pero que no lo haga solo, sino que lo haga con los que de buen corazón, aleluya, ¿qué hacen? Invocan el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, Pablo le establece una estrategia bien clara a Timoteo, y es de que debe de huir, alejarse del peligro o de la tentación o de la ocasión de cometer pecado. Gloria al Señor. Y a la vez le dice: sigue, gloria al Señor. Esto significa buscar activamente lo bueno con otros creyentes. No lo hagas solo, no estás solo. Somos un pueblo, somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y para terminar, hermanos, porque nos ha llegado y nos va a llegar a todos, gloria al Señor. En 1 Corintios 10:13 dice el apóstol Pablo a los hermanos: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Gloria al Señor. Fíjese bien, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cualquier debilidad, cualquier tentación, cualquier cosa que llegue a la vida de nosotros es humana. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra: pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. Entonces la clave está permanecer en Dios, porque va a llegar, va a llegar. Pero dice que si estamos en Él, Él nos va a dar una salida, nos va a mostrar la puerta. De modo que no vamos a quedar enredados o atrapados en la prueba. Gloria al Señor. Así es de que Dios nos asegura, gloria al Señor, que siempre proveerá una puerta, siempre proveerá una salida para que nosotros podamos estar bien, podamos escapar. Como se le dijo a Timoteo, huye. Y cuando uno huye, uno busca una salida. Y en ese momento que huimos de lo malo, y huir de lo malo es evitar hacer lo malo. No salir corriendo literalmente, sino que se presentó la oportunidad de pecar y yo digo, no quiero pecar y yo me ocupo mejor en otras cosas. Gloria al Señor. Aleluya. Nos asegura que Dios siempre provee una puerta de escape o salida cuando enfrentamos una situación difícil. Aleluya. Nuestra disciplina consiste en buscar una salida. Nosotros tenemos que buscar la salida. Y cuando la busquemos, la vamos a encontrar porque Dios la va a proveer. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Así es de que guardémonos para Dios. Guardémonos para Él. Guardemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida, porque le pertenece a Él. Gloria al Señor. Así es de que establezcamos estas 4 metas. La lectura, el estudio, la oración, ¿verdad? ¿Y cuál es la última? Evitar las ocasiones de pecado. Si usted establece esas 4 metas, usted va a ver el resultado, va a ver el fruto del esfuerzo, porque Dios no se olvida de la obra y el trabajo de cada uno. Vamos a ponernos en pie en esta hermosa mañana.